Hola, en el vídeo de hoy quiero arreglar un roto de un pantalón. ¿Veis? El típico roto de aquí de la entrepierna, en este caso el pantalón es un vaquero, aquí la entrepierna del roce, algunas personas rozan mucho esta zona y se va desgastando la tela y al final pues se rompe. Mi técnica, mi forma de hacerlo es ponerle un trozo de vaquero debajo y por encima un hilo, vaya, unos pespuntes, que sea del mismo tono del vaquero para que disimule bastante, unos pespuntes como un zigzag. Bueno, ahora después lo veréis. Lo primero que tenemos que hacer es cortar la pieza, le damos la vuelta al pantalón, y ahora pues cortamos la pieza más o menos con la misma forma. ¿Veis? Ya la tengo aquí cortada y ahora voy a encarar para cortar el otro lado. Así. Yo sobrehilo esta zona de aquí, alrededor le paso un sobrehilado para que no se dilache. Bueno, ya tengo aquí los trozos sobrehilados, como veis. Y ahora, esta parte va aquí, ¿veis? El azul más oscuro para acá, para adentro. Y esta parte aquí. Ahora, yo le paso un pespunte. Mira, lo voy a poner con alfileres para que lo veáis. Este aquí, y aquí la costura central del trasero le paso un pespunte. Ahora le doy la vuelta ya en la máquina le paso un pespunte por aquí, sujetando las piezas. Bueno, antes del paso de poner las piezas, se me había olvidado, aquí, como es un agujero bastante grande, le voy a hacer como una pequeña pincita para disimular el agujero. Y ahora le pongo las piezas, como ya he explicado antes. Pongo aquí un alfiler aquí atravesado en la costura del trasero. Y por el delantero lo coso. Bueno, ahora por el derecho le pasamos un pespunte por aquí, por la costura central.
le quito el alfiler, ¿veis? Y ya se ha quedado las dos piezas juntas aquí con el pespunte que yo le he echado. Ahora me voy aquí a esta zona, justamente a la entrepierna, al lado de la costura trasera, la parte de atrás, vaya, la pieza de abajo bien extendida. Y ahora yo le voy echando unos pespuntitos así, para atrás y para adelante. Ahora empiezo otra vez aquí, me voy a la parte de abajo y hago otra vez la misma operación. ¿Veis? Esta zona se queda así. Ahora nos vamos al otro lado. La pieza de abajo siempre extendida. Y empiezo justamente aquí. Con esta mano tiro un poquito para acá, para este lado, para que vaya andando la máquina. Y con el zigzag, ¿ves? Con la patilla de para atrás y para adelante voy haciendo esto. ¿Veis? Ya he terminado. Lo saco, le quito los hilos. Bueno, ya estáis viendo la pieza por aquí, por la parte de adentro, con sus pespuntes. Esta parte de aquí la dejo suelta, ¿veis? Simplemente se coge con los zigzag que he hecho, se queda suelta. Hay mucha gente que le echa también un pespunte aquí alrededor. Aparte del central que yo le he echado, le pone un pespunte por aquí y otra parte por aquí y otro pespunte por aquí. O sea, todo alrededor de la pieza. A mí me gusta echarle solamente por aquí y esta parte que se quede suelta, porque después cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo el zigzag, ¿veis? Llegamos aquí y esto, como ya es un tejido cedido, estamos con el zigzag y cuando llegamos aquí al pespunte que hemos echado primero para sujetarlo, se queda como un pellizquito y después tenemos que descoserlo. O sea que mi opción es dejar esa parte sin pespunte y lo que vaya pidiendo el vaquero. Le damos la vuelta
Bueno, ya lo estáis viendo por el derecho, cómo ha quedado. Y este es el vídeo de hoy. Espero que haya gustado y no olvides suscribirte.